Creo que ya podemos empezar. Bueno, pues damos comienzo a la segunda mesa, que como bien ha dejado ya preparado el terreno Gonzalo, después de la primera, es sobre los fondos europeos y le hemos puesto además un título muy ambicioso, que es la palanca de transformación de la movilidad urbana. Para esta mesa nos acompañan, yo creo que tenemos la suerte inmensa, todos ellos son los mejores ponentes que podíamos haber encontrado en cada uno de los ámbitos y hemos querido cubrir toda la cadena, quizá de ámbito territorial, empezando por la parte internacional, la visión de Diony, Javier, que tiene una visión como consultora amplia y estratégica, el Ministerio, que hoy queremos agradecer especialmente a Ángeles que esté aquí, porque está el MITMA recibiendo como último día el plazo de todas las ayudas para zona de bajas emisiones, que ahora tendremos tiempo para comentar. Y luego Alfonso, a través de MT, como una empresa ya de ámbito local y que además está recibiendo y está trabajando activamente en fondos. Yo no quiero quitar tiempo a los expertos de la mesa, simplemente hacer una reflexión cuando estamos hablando de los fondos europeos. Sabemos que tenemos los fondos ordinarios con los que hemos funcionado tantos años y ahora se nos presenta esta nueva oportunidad de los fondos extraordinarios, estos fondos NextGen, que para todos está siendo un reto de estudio, de aplicación, de encontrar bueno, pues ese encaje, ¿no? Yo creo que cumplen el objetivo que todas las empresas necesitamos lograr, que son aceleran la recuperación sostenible, mitigan los daños económicos, ya que el nombre de los fondos sean de recuperación ya significa que estamos teniendo que recuperar algo que hemos perdido y luego algo tan importante y tan esencial como la recuperación de los puestos de trabajo. Para este auditorio, que son empresas y bueno, pues que todos nos enfrentamos a estos tres retos, sin duda la correcta aplicación y el descubrir todo lo que se puede hacer a través de los fondos es el reto en el que estamos trabajando. Si os parece, yo os lanzo una primera pregunta de marco general para que cada uno podáis abordar esa reflexión desde vuestros ámbitos. Si te parece, Diony, empezamos por ti. No te he presentado, perdóname, director de Advocacy de UITP, pero bueno, yo creo que es bien conocido tanto la institución en la que trabajas y representas como tú mismo, que eres uno más de la familia del transporte. Y si te parece, Diony, empezamos por ti. Pues muchísimas gracias, Julita. Muchísimas gracias a la MT Madrid y a ATUC por la invitación a la Unión Internacional de Transporte Público. Es un placer para nosotros estar aquí. Y a mí me gustaría empezar por una reflexión un poco más estratégica, ¿no? En el sentido de que, siendo importante la financiación, es solamente un medio para, no es un fin en sí mismo, ¿no? Yo creo que ese primer punto en el debate es importante que lo tengamos claro, ¿no? El COVID ha demostrado que el transporte público juega un papel fundamental para mantener las ciudades moviéndose. Cuando otros se han retirado, han bajado la persiana y han desaparecido, el sector ha seguido al pie del cañón y eso yo creo que es algo que hay que agradecer con aplausos, pero no solo con aplausos, también con financiación, y no solo con financiación orientada a futuros proyectos, sino con financiación orientada a asegurar que seguimos manteniendo vivo un tejido social y productivo fundamental para nuestras ciudades, ¿no? Porque los impactos del transporte público sobre la sociedad son muy evidentes, ¿no? Más allá de las cuentas concretas de una compañía. Por cada euro que se invierte en transporte público se generan 5 euros en el conjunto de la economía. Por cada puesto de trabajo que se genera en transporte público se generan 2,5 puestos adicionales en la economía. El transporte público emplea en Europa a 2 millones de personas, 13 millones de personas en todo el mundo, con todo lo que eso implica desde el punto de vista de empleo local. Si nos vamos a la parte de las externalidades negativas, hay 7 millones de muertes prematuras al año por mala calidad del aire. Un tercio de los infartos de corazón tienen que ver con la mala calidad del aire y, lógicamente, el transporte público ayuda de manera significativa a este tema. Desde el punto de vista de seguridad vial, lo mismo, ¿no? Todos los años hay 1.350.000 muertos en accidentes de tráfico, 25.000 en Europa. Eso, si echáis el número, es como si cada hora de cada día un avión con 200 personas se estrellara. Y lo tenemos ya como asumido, lo hemos
incorporado en nuestra diaria, y el transporte público es claramente uno de los elementos que puede ayudar en ese sentido, ¿no? El otro día, por ejemplo, hablábamos con la gente de la aviación, ¿no? Y nos decían, hombre, es que nosotros tenemos derecho a que se nos ayude porque transportamos 1.200 millones de pasajeros al año en Europa. Bueno, es que el transporte público transporta 60.000 millones de pasajeros al año en Europa, con lo cual, a la hora de decidir dónde colocamos los fondos, yo creo que es importante que alcemos la voz, ¿no? Dicho lo cual, el marco de financiación del transporte público en el ámbito europeo, como sabéis, pues tiene dos pilares fundamentales, ¿no? Por un lado, el marco de los planes multianuales de financiación, que son 1.200 billones para el periodo 2021-2027, y los fondos Next Generation, que son 807.000, de los cuales 723.000 son el plan de recuperación y resiliencia, ¿no? Eso, si lo trasladamos a qué porcentaje de estas inversiones pasan al transporte público urbano, pues en el marco presupuestario anterior, 2014-2020, eran del entorno de 16.000 millones. En esta nueva edición son 72.200 millones, algo que hay que poner de relieve y que hay que celebrar, ¿no? Pero es también verdad que de esos 72.200 millones, 38.000 millones van para el ferrocarril y solo, entre comillas lo de solo, 15.000 van para el transporte urbano, ¿no? Entonces, me gustaría, de alguna manera, terminar con esta idea para empezar a centrar el debate. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias a ti, Diony. Pues, como bien se ve, va a ser un debate muy interesante, porque con todos los datos que has aportado. Y ahora, Javier, que antes no te he presentado, también socio de Kearney, una consultora referente, y que con vosotros, además, estamos teniendo ocasión de compartir y de reflexionar y de analizar el futuro, ¿no? O sea, porque esto nos está dejando estos retos. Hay un amplio debate que ahora se nos suscita a todos y que vosotros como consultora referente estáis profundizando. Fenomenal. Pues muchas gracias, Julieta, y gracias también a MT y a TUC por la invitación y daros la enhorabuena por este magnífico acto. Solo complementar, dentro de la visión que ha compartido Dionisio con nosotros, un par de datos adicionales. Sabéis, bueno, uno de los objetivos, una de las políticas más importantes que tenemos ahora en Europa es el Pacto Verde Europeo, el European Green Deal, que establece unos objetivos muy importantes de reducción de emisiones asociados al transporte. El transporte representa del orden del 25% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero y el objetivo es reducir en un 90% antes de 2050. Eso pasa claramente por apostar por el transporte público como el modo de transporte más sostenible que hay. Entonces, pilar clave de la sostenibilidad, nuestra visión es favorecer la movilidad sostenible de las personas, no restringirla. Y para eso creemos que hay que invertir mucho en las ciudades para adaptarlas. Las ciudades han evolucionado mucho en los últimos 15 años desde el lado de la oferta de soluciones de transporte. Hace 15 años en una ciudad como Madrid teníamos transporte público, teníamos taxis y coches particulares. Ahora mismo tenemos más de 30 modos de movilidad. Eso lo que está generando es más congestión, caos e incluso más siniestralidad, porque no hay plataformas reservadas tampoco para algunos de estos modos, ¿no? Entonces, creemos que hay que invertir en las ciudades y hay que transformar las ciudades también para dar cabida a estos nuevos modos de movilidad y donde el transporte público tiene que ser un pilar central de esa movilidad del futuro. Y para eso hay que invertir, como decía antes. Hay dos elementos también muy importantes que son complementarios a la financiación. Trabajar también en ecosistema. O sea, al final, el mundo del transporte también ha evolucionado y ahora hablamos de movilidad, el ecosistema de la movilidad. Y hay otros actores muy relevantes, la tecnología, están también los nuevos operadores de transporte de micromovilidad. Como decía, hay que invertir también en infraestructuras. Y luego están también fabricantes de vehículos para toda la transición energética asociada a los nuevos vehículos cero emisiones, eléctricos o de hidrógeno, ¿no? Entonces hay que trabajar con ese ecosistema para configurar esa movilidad del futuro. Y luego el segundo elemento importante es la colaboración público-privada. O sea, tiene que haber un diálogo también muy fluido entre las instituciones públicas y los agentes privados, aportan innovación que tiene que estar alineada con las políticas y prioridades públicas. Una de esas iniciativas de colaboración público-privada que hemos lanzado es el Madrid Green Urban Mobility Lab. Lo lanzamos oficialmente el pasado lunes en un evento
que estuvo presidido por el alcalde de Madrid, y lo que busca principalmente es crear ese ecosistema donde tenemos a las instituciones, empresas privadas, no solo grandes corporaciones, también hay muchas startups que se han unido al lab, y luego también las instituciones académicas, que forman un papel muy importante dentro del lab. Nos da ese ecosistema y nos permite también co-crear con la visión de configurar e implantar grandes proyectos transformadores de la ciudad. O sea, la clave yo creo que ahora es, teniendo una visión muy clara hacia la que dirigirnos, el hacer realidad esos proyectos con una vocación muy pragmática. El Madrid Green Urban Mobility Lab, de hecho, lo hemos estructurado en 6 grandes grupos de trabajo, 4 de ellos para impulsar estos proyectos transformadores, pero hay un grupo específico de colaboración público-privada y fondos europeos, que es clave. Dentro de la financiación, el primer criterio que utilizamos nosotros a la hora de filtrar los proyectos, tienen que ser proyectos que tengan sentido en sí mismos. O sea, cuando estamos trabajando con las empresas privadas, empresas públicas, al final los fondos europeos tienen que contribuir, por un lado, a acelerar esta transformación, un catalizador que nos permita ir más rápido, y luego también que salgan mejor, asegurar la viabilidad económica de los proyectos. El otro criterio que utilizamos nosotros cuando vemos proyectos para filtrarlos es la componente social. Tienen que ser proyectos en el que el ciudadano esté en el centro y que tengan impacto social y económico. Y luego los fondos son una parte muy importante. Estamos yendo tanto a fondos Next Generation como luego a fondos, estamos presentando proyectos a fondos del marco financiero plurianual que comentaba Dionisio. Y yo creo que es un instrumento muy potente. Hemos presentado 2 proyectos a la última convocatoria del Connecting Europe Facility, y yo creo que es una oportunidad que debemos aprovechar todos los que estamos en esta sala, porque los proyectos son proyectos muy bien armados que luego están teniendo valoraciones muy buenas cuando los llevamos a Bruselas. Perfecto. Entonces, yo creo que esta es nuestra visión, los fondos son clave y lo importante es poner el énfasis en la ejecución de los proyectos para hacerlo realidad. Perfecto, muchísimas gracias. Yo creo que van saliendo ideas después que podremos volver sobre ellas, ¿no? Yo creo que es esencial lo que decías antes, financiación como medio, no como fin, y luego cuando has vuelto a poner el foco en esa colaboración público-privada, yo creo que para esto además también ATUC es una asamblea esencial y un foro en el que hay empresas de ambas características, y que luego también es el reto del ecosistema, que tenemos que entendernos y trabajar con muchas de las empresas, como bien decías, ¿no? Tecnología, infraestructura, y ese es el reto en el que estamos, pero bueno, ahora seguiremos avanzando. Bueno, Ángeles, muchísimas gracias por estar, que hoy de verdad que es un día muy complicado para el MITMA. Ángeles es la directora de la Oficina de Estrategia y Movilidad del MITMA, y vosotros sí que estáis teniendo, ya vamos aterrizando los fondos. Ya vosotros sois los que habéis determinado, habéis hecho ese plan, estáis determinando, me imagino que a través primero de los MDI, las definiciones de los PERTES, ahora ya la propia aplicación de los fondos. Y bueno, sin duda, tu visión es un privilegio poderte tener hoy aquí entre nosotros. Adelante. Pues muchísimas gracias, y también quería comenzar agradeciendo a TUC y a la MT la oportunidad de estar aquí en este foro e invitarnos al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a participar una vez más en foros como este. Yo para esta intervención inicial también me gustaría dar un paso atrás, digamos, de estrategia, ¿no? Y leyendo el título de la mesa, ¿no? Hablamos de esa transformación de la movilidad urbana, pero ¿por qué hablamos de esa transformación? No es una simple mejora, no es una simple evolución. Hablamos de transformar porque es necesario. Pues algunas de las claves ya las han comentado en los ponentes anteriores. Tenemos ese reto climático. El transporte es el principal contribuyente en gases de efecto invernadero y es urgente descarbonizar el sector, y no es sencillo porque es un sector muy dependiente, obviamente, de combustibles con unas altas emisiones. Tenemos ese reto de salud pública. Es que estamos hablando de salud pública. Dionisio ha comentado las cifras que son tremendas de muertes prematuras anuales. Y yo quería añadir la pata social. Lo hemos vivido en la pandemia, cuando nos han restringido la movilidad a todos, pues ha sido, bueno, tremendo, ¿no? A nivel personal, todos necesitamos movernos, todos necesitamos tener una conectividad garantizada en nuestras ciudades para ir al día a día al trabajo, al lugar de estudios, para realizar nuestras gestiones habituales o nuestro propio ocio y disfrute del tiempo libre. Por tanto, hay una componente social que es muy importante y tenemos que conseguir entre todas las administraciones
sostenibles y entre todos los actores, ese ecosistema, el que esa movilidad esté garantizada y esa idea de poner al ciudadano en el centro, ¿no? A eso es a lo que tenemos que trabajar. Para que eso llegue a todos, a todas las personas, tiene que ser un sistema de movilidad accesible a todos y asequible. Y estamos viendo, bueno, pues los problemas derivados de la asequibilidad que en los últimos meses pues, bueno, pues están en las portadas de todos los periódicos. Por tanto, efectivamente hay que hacer esta transformación y es urgente. Ya no es solo movilidad, es que estamos hablando de cambio climático, de salud pública y de una palanca social muy importante. Por tanto, nos mueven motivos muy de primer orden de magnitud para abordar esta transformación. Ahora bien, tenemos claro que tenemos que hacerla, ¿cómo la hacemos? Y aquí también se ha comentado, hay distintos instrumentos, hay instrumentos regulatorios, están las zonas de bajas emisiones, los planes de movilidad urbana sostenible, estrategias, incentivos en positivo, en negativo, para modificar los hábitos de todos, pero sin duda la financiación es una de las palancas, porque al final el ámbito regulatorio, el ámbito de incentivos requieren también de que las medidas se financien. Antes de entrar en financiación, en el hueso de los fondos PRTR, como luego vamos a dedicar, estoy segura, el resto de la mesa a hablar de esa financiación, sí quisiera poner en valor la pata de no financiación. El plan de recuperación, transformación y resiliencia tiene la parte de inversiones y así lo obliga el mecanismo europeo. Tiene pues, esos 70.000 millones de euros en fondos que van a venir a nuestro país, esa movilización sin precedentes de capital público para lograr acelerar estas inversiones tan necesarias. Tiene ese pilar del que luego hablaremos, pero tiene el pilar de las reformas, ¿no? La Comisión Europea así nos lo ha exigido a los Estados. Teníamos que presentar un plan completo donde tenemos inversiones, pero también tenemos reformas. Entonces, yo quisiera poner en valor las dos reformas que acompañan especialmente a este paquete de fondos que fueron propuestas por España y comprometidas ante la Comisión Europea, que son dos: la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030. Es un trabajo que se realizó coordinado desde el Ministerio de Transportes y que ya aprobó el Consejo de Ministros en diciembre del año pasado, que fue lo que comprometimos con Europa, que se aprobaría antes de finales del año pasado. Y esa es nuestra hoja de ruta, nuestra propuesta de qué acciones tomar, de hacia dónde debe ir la movilidad en sentido amplio de todos los modos de transporte, de viajeros y de mercancías en los próximos años. Y la otra gran reforma está trabajándose también desde hace ya unos meses, es la Ley de Movilidad Sostenible, que está ahora mismo en fase de anteproyecto de ley. Salió ya a audiencia pública la pasada primavera, donde se sometió a consulta de todos los agentes y actores interesados. Estamos ultimando su tramitación para llevarla antes de fin de año a Consejo de Ministros, elevarla a las Cortes y poder aprobarla antes del año que viene, que es el objetivo también comprometido con la Comisión. Entonces, en esta primera charla también querría poner en valor esas otras reformas que van a ayudar a obtener el máximo partido de la financiación, de ese bloque de financiación tan importante que nos viene y que luego iremos detallando. Iremos detallando, claro que sí. Muchísimas gracias, Ángeles. Qué importante también lo que has dicho, que incluye otro factor. No sé si nos va a dar tiempo luego de ir cogiendo todos estos guantes, ¿no? Pero que para nosotros, aparte de todo lo que has dicho, es verdad que somos empresas dedicadas al servicio público, pero sobre todo al servicio de un ciudadano que necesita desplazarse. Nosotros somos el medio y tenemos que tener ser muy conscientes de lo que va demandando también la sociedad para evolucionar con todos estos aspectos que vais diciendo, pero sobre todo para que realmente se dé el servicio y que impacte positivamente en salud, en medio ambiente y en lo que la gente necesita, ¿no? Y en eso ya una empresa como MT ya tiene la capacidad de concretar en el día a día, en el servicio directo de ese millón largo de ciudadanos que seguimos batiendo récords y que además también, gracias a muchos factores que ahora nos podrá contar Alfonso, que ya está aplicando esos fondos europeos. Sí, efectivamente. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con el título, como Ángeles, como palanca de transformación. Pero fijaros, yo creo que la transformación ya se venía haciendo en el transporte público y sobre todo en el de superficie, porque yo creo que donde verdaderamente se ha producido una revolución en la transformación es por encima del modo ferroviario, es en el modo de desplazarnos en nuestros autobuses por las ciudades, en el ámbito interurbano, en la larga distancia, en todo. Es decir, es donde se está produciendo la transición realmente de los combustibles fósiles, pues realmente hacia esas cero emisiones que se hablaba con anterioridad, ¿no? Partimos de una situación mala de la pandemia, pero gracias a la pandemia, bueno, cosas malas nos traen también cosas buenas porque hemos tenido la resiliencia y la capacidad de aguantar, que no ha sido nada sencillo, ¿no? Y después, fruto de esa crisis que hemos sufrido, pues aparecen estos fondos europeos que nos van a ayudar a transformar completamente a las empresas. Pero como decía al principio, ya las estábamos transformando.
En el caso nuestro de la empresa municipal de transportes teníamos ya hecha esa planificación que iba a transformar la empresa con las ideas muy claras. Es verdad que ahora con los fondos europeos pues esa transformación está siendo mucho más rápida, como creo que estará siendo en el resto de empresas, y ahora tenemos que seguir trabajando para esas cantidades de dinero que hacía alusión Diony tan importantes, pues que seamos capaces, y lo hablábamos antes, pues de poderlas poner en la práctica y, como decía Javier, en proyectos realmente transformadores. Javier hacía alusión a ese proyecto del que nosotros también formamos parte, del Madrid Green Urban Mobility Lab, con esa capacidad de generar grandes proyectos que creemos que pueden ser de alguna forma beneficiarios de estos fondos, pero que por otra parte también en esa colaboración pública-privada las empresas podamos invertir también en esa parte y compartir fondos con inversión para al final prestar mejores servicios y dar mejores oportunidades que incluso sean seguramente exportables a otras, no solo a ciudades españolas, que por supuesto hablo desde la óptica de Madrid, sino que yo creo que internacionalmente. De manera que nosotros estamos trabajando muy intensamente esa transformación, llevábamos mucho tiempo ya llevábamos un cierto tiempo con la electrificación. Lidia lo ha contado bien en la mesa anterior. Empezamos ya con eléctricos o con el hidrógeno hace muchos años, con pruebas más sencillas, con líneas si quieres, menos intensivas en la ciudad, pero necesarias. Y eso nos puso en el momento adecuado para estar con los fondos Next Gen, en este caso, situados en una posición privilegiada. Es decir, teníamos los proyectos y a partir de ahí lo que hemos hecho es incluirlos. Y yo creo que estamos consiguiendo transformar la empresa, en este caso la empresa municipal de transportes, pues a un paso que no contábamos con él y que nos hará ser una empresa completamente descarbonizada en el año 2033, pero ya para el 25, pues un 25% de nuestra flota será cero emisiones, y eso será en gran parte debido a estos fondos europeos. Y luego la forma que hemos tenido, y que yo creo que es importante que las organizaciones pues apostemos por ello, y no solo para los Next Generation, sino, como bien decía Javier, para otros tipos de fondos que hay en Europa que son importantes y relevantes, y a los que a veces muchas empresas pues no accedemos, y me pongo a MT la primera, no accedíamos pues con claridad a los fondos europeos. Ahora ya tenemos equipos destinados para trabajar expresamente en ese camino, y lógicamente contaremos con el apoyo de empresas consultoras como puede ser Kearney u otras, o con la experiencia de todos aquellos que nos puedan ayudar a emprender ese camino, y con el sector propio de aquí, porque yo creo que ATUC es el mejor sitio para compartir experiencias. Así lo hacemos. ATUC, al final, todos los que estamos aquí, pues aparte de ser empresas asociadas y demás, yo creo que en el fondo somos una gran familia de amigos que compartimos problemas, que vemos cómo los solucionamos entre todos, y en este capítulo de fondos europeos pues también trabajamos y profundizamos en cómo mejorar para poder presentar los mejores proyectos. Perfecto. Muchas gracias. Con esto que dices, Alfonso, seguramente todas las empresas ya estaremos haciendo el ejercicio, ¿no?, de cruzar nuestros planes estratégicos con esos objetivos esenciales del Green Deal que nos va marcando la Unión Europea, y ver realmente cómo van cuadrando esos objetivos para estar preparados desde antes, ¿no?, que esta idea es esencial. Bueno, ahora, si os parece, os lanzo una segunda pregunta, la misma para todos, la podéis contestar en el orden que queráis. Es lo primero, ¿cómo se puede trabajar desde los distintos ámbitos en los que estáis cada uno para que estos fondos cumplan el objetivo para los que están destinados? Lo decíamos antes, son unos fondos que están llamados a la creación de empleo, a la reactivación de la economía, o sea, que no se entiendan, y no lo voy a decir como algo, no quiero dejar mal, ni mucho menos, que tuvieron su papel los planes E, pero que estos fondos son otro escenario totalmente diferente, con una vocación una vocación ambiciosa de creación de riqueza dentro de un ecosistema como es el nuestro. ¿Qué pensáis que podemos hacer cada uno desde donde estamos? Diony, ¿te lanzas tú? ¿Empiezas tú? Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que se están dando unos pasos agigantados, ¿no? Es decir, hemos estado durante una serie de meses, habéis estado durante una serie de meses ayudando a las administraciones a definir el camino, y tenemos la suerte de contar con un gran número de fondos y con un escenario legislativo muy interesante
En el caso de España, sin duda, gracias al esfuerzo fantástico de ATUC, liderados por Miguel y por Jesús, en relación con la ley de financiación, ¿no? Evidentemente, hay cosas que se pueden aprender o mejorar, como en todos los procesos, ¿no? Yo creo que la parte más relacionada con las reformas que comentaba antes Ángeles es fundamental, que seamos capaces de enmarcar estas inversiones en planes nacionales de movilidad, en planes de movilidad urbana sostenible, que den coherencia al conjunto, pues es especialmente importante. Que estas reformas sean también de carácter fiscal y de carácter estructural, en el sentido que permitan avanzar en una legislación y ordenanzas que favorezcan la colaboración público-privada, que nos permitan implantar zonas de bajas emisiones de una manera casi estándar, que nos permitan pensar en la aplicación de peajes por el acceso a las ciudades o por peajes medioambientales. En fin, tenemos que ir flexibilizando todas esas cuestiones que, lógicamente, el plazo de unas elecciones de 4 años pues es muy complicado de hacer, ¿no? Un último hincapié que me gustaría hacer es en relación con la digitalización, ¿no? Las dos palancas, digitalización y sostenibilidad. Bueno, pues con digitalización un poco yo digo lo mismo que con la financiación, ¿no? Es un medio, ¿no? Digitalización, ¿para qué? ¿No? Entonces, aquí necesitamos la parte funcional, la definición, el conocimiento del sector para decir qué es lo que hay que hacer y luego a todos los tecnólogos ayudándonos a describir el cómo, ¿no? Y una sostenibilidad que no sea una sostenibilidad única y exclusivamente medioambiental. La sostenibilidad social que se ha comentado es vital, pero es que la económico-financiera es clave. Si no hay sostenibilidad económico-financiera, no hacemos absolutamente nada, ¿no? Entonces, esa parte más estructural, que de nuevo choca con los plazos electorales, porque de nuevo requiere planificación integrada de transporte y usos del suelo y no es simplemente cambiar un autobús por otro, tiene sus vicisitudes, ¿no? Para terminar, 2 comentarios. Creo que es muy importante implicar más de lo que se ha hecho hasta ahora al sector, a los operadores, porque al final nadie os va a contar lo que tenéis que hacer, vosotros lo sabéis y lo que hay que hacer es ver cómo metemos en una matriz en la que encajen las inversiones que tenéis previstas los fondos que están llegando, a las autoridades de transporte, que también tienen sus planes de inversión y que algunas de las condiciones que se están poniendo para acceder a estos fondos les pillan con el pie cambiado, y a la industria, ¿no? Tenemos que aprovechar, yo creo, para que nuestros partners tecnológicos e industriales salgan más fuertes de esta crisis y con una posición predominante, ya no solamente en el marco europeo, sino a nivel mundial, ¿no? Y luego, otra reclamación habitual de nuestros socios y que aprovecho para poner encima de la mesa es la necesidad de que todos estos fondos se gestionen más desde el ámbito de lo local, que haya una mayor participación de las entidades locales, de los ayuntamientos, de las comunidades autónomas. El 80% de los ciudadanos en la Unión Europea viven en las ciudades con una tendencia creciente, ¿eh? Las necesidades de financiación, las necesidades de los ciudadanos están a pie de calle en el ámbito local, ¿no? Yo creo que eso es algo en lo que también, en la medida de lo posible, porque seguro que tendremos que trabajar en planes similares en el futuro, pues sería interesante aprender de ello. Perfecto, Diony, muchas gracias. Pues Javier, ¿quieres seguir tú? Así es. Yo creo que nosotros podemos ayudar de 3 formas. La primera, pasar de ideas a proyectos transformadores, como decía antes. O sea, ideas hay muchas y, de hecho, cuando empezamos a trabajar nosotros con alguna empresa, trabajamos muy de la mano de todo su equipo. Entonces, hacemos sesiones de ideación y te salen a lo mejor 50 ideas, ¿no? Pero la clave es de esas 50 ideas pasarlas a 3 proyectos que realmente tengan impacto. Y ahí los filtramos con 3 criterios. Yo creo que los 3 pilares de Next Generation están muy bien seleccionados. Criterios sociales, o sea, el primero el pilar social, el segundo el de sostenibilidad y el tercero la digitalización, que comentaba también Diony. Entonces hay que filtrar esos proyectos con esas 3 componentes, dándole un peso muy importante a la parte social, poniendo al ciudadano en el centro para realmente configurar esos proyectos transformadores. La segunda forma es asegurar también la sostenibilidad económica de los proyectos, su viabilidad económica. Estamos hablando de fondos públicos, fondos europeos, y al final también la financiación es un recurso escaso, tanto la financiación pública como la privada. Entonces es muy importante hacer bien los números y asegurar que en esa priorización se ponen estos recursos en los proyectos que tengan mayor impacto y mayor retorno social y económico. Hablábamos antes también criterios sociales de mejora de calidad del aire, reducción de siniestralidad y mortalidad, etcétera. Y luego el tercer punto es trabajar en ese ecosistema.
Ahora mismo no sale adelante ningún proyecto transformador que no cuente con la participación de todo ese ecosistema. Ese ecosistema público donde hay distintas administraciones. Hablaba también Diony de la componente local. Al final la movilidad en realidad es muy local, o sea, cada ciudad es un mundo. Entonces hay que involucrar a las administraciones locales, hay que involucrar también a los reguladores y, por último, todo el ecosistema también de empresas privadas donde la innovación está yendo a una velocidad muy grande, ¿no? Esa innovación hay que canalizarla hacia esos proyectos que realmente tengan sentido social y económico. Entonces, yo creo que son los 3 elementos clave y en los que estamos trabajando nosotros en poder ayudar desde nuestra posición en configurar esos proyectos. Perfecto, Javier, muchas gracias. Y Ángeles, con esta idea que además dice Javier, ¿no? Lo ha dicho en otras palabras, pero pasar de las musas al teatro, a vosotros como Ministerio tenéis la responsabilidad, ¿no? Efectivamente, de esa dimensión y de este diseño para que esto cumpla estos objetivos. Bueno, pues sí, efectivamente, a ver, el plan de recuperación, el mecanismo de recuperación a nivel europeo, nace con un planteamiento muy exigente y de muchísima visión, ¿no? No se llama el mecanismo de recuperación y ya está, de decir estamos en una crisis causada por la pandemia, vamos a sobrellevarla. Habla de transformación, habla de resiliencia. Se trata de una inyección de dinero público sin precedentes, coordinada por todos los países europeos sin precedentes, no para pasar, digámoslo así, el bache de la crisis, sino para colocarnos a nivel Europa en un plano distinto, para dar un salto cualitativo que realmente nos permita salir en una mejor posición en ese contexto global de la crisis que había ocasionado la pandemia. Por tanto, es muy exigente y el listón estaba muy alto. Para llegar a ese objetivo a nivel europeo, los países, cada uno de los Estados miembros, hemos presentado un plan. Pues bien, en el plan español, que lo conocéis, se divide en 30 componentes. La número 1 de ellas es la dedicada a la movilidad urbana, la primera componente del plan. Por tanto, creo que queda clara simplemente por estar en la primera posición, la importancia que se le dio a este ámbito. Desde el Ministerio siempre estamos preguntándonos cuál es nuestro rol, ¿no? Estamos hablando de movilidad urbana y es que estoy de acuerdo con lo que habéis dicho. Los actores son los ayuntamientos, son los consorcios donde existen, son las empresas de transporte urbanas, locales. Sois claramente los actores que estáis dando estos servicios, que estáis proviendo ese sistema y esa ordenación de la movilidad en las ciudades. ¿Qué tiene que hacer el Ministerio? ¿Qué hacemos en movilidad urbana? ¿No? Entonces, estamos en esa continua cuestión de cuál es nuestro rol. Bueno, hemos tenido que aterrizar, por decirlo así, en este tema. Hemos montado este programa de financiación dividiéndolo en distintas líneas y sí que escuchamos esta reclamación de que vengan los fondos a las entidades locales y creo que a eso dimos respuesta. La partida más importante de las que gestionamos en la Secretaría General de Transportes se destina directamente a entidades locales, son 1.500 millones de euros, es la partida más importante de este bloque de ayudas, 1.000 millones que se repartieron en una convocatoria el año pasado y 500 millones en la convocatoria de este año. Y esos son fondos que van a ir directamente del presupuesto del Estado, de lo que hemos recibido de Europa, a presupuestos municipales. Por tanto, con ese salto, digamos, directamente a las entidades locales, entendemos que facilitamos a que sean los actores que realmente tienen que llevar a cabo pues, esa transformación de la que hablábamos, la que dispongan enseguida, lo más rápidamente posible, de esos fondos para poner en marcha estas medidas. También destacar que la colaboración era un reto y ha sido muy buena, diría. También quiero agradecer aquí a la FEM, a la Federación Española de Municipios y Provincias, que nos ha ayudado muchísimo a establecer el enlace Ministerio-Ayuntamientos y nos ha facilitado mucho la coordinación, nos ha trasladado las inquietudes y hemos trabajado muy bien con ellos y hemos mejorado mucho las ideas que teníamos y hemos aprendido mucho de su mano. Y luego simplemente, pues tú preguntabas, ¿qué tenemos que hacer cada uno, ¿no? De los actores? Es que efectivamente, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer porque es un plan de país, y el éxito se nos va a ir a todos. Si perdemos esta oportunidad de los fondos que tienen unos plazos muy exigentes, lo vamos a perder como país. Ese era un reto, esa era una preocupación, a lo mejor hace un año cuando empezamos a trabajar y sinceramente creo que ya no lo es. Hemos visto muchísima colaboración entre todas las administraciones, entre los distintos actores. Ha sido, lo vuelvo a decir, muy exigente en términos de plazos, en términos de mucha normativa. Empezamos a trabajar y a diseñar los programas cuando ni siquiera estaba publicada toda la normativa que regulaba los fondos. Ha sido un reto para todos y todavía lo va a seguir siendo, pero quiero poner en valor que la colaboración ha sido, yo creo que excelente. Desde el Ministerio, desde luego, hemos aprendido muchísimo de los actores que representáis la realidad urbana y que transmitir el mensaje de que hemos ido juntos en esto y, bueno, los años que nos queden para culminar este programa, pues seguiremos así.
Perfecto, muchas gracias Ángeles. Y Alfonso, desde la AMT, que aparte de una oportunidad, también somos conscientes como empresa grande, somos una empresa o es una empresa referente y que muchas ciudades más pequeñas decíais, ¿no? Que cada ciudad es un mundo y no todo se puede reproducir, pero hay algunas cosas que a escala sí que se pueden ver y seguro trabajar conjuntamente con otras ciudades, como nos decía Ángeles, a través de la FEM, pero ¿cómo se puede hacer este planteamiento de sacarle todo el partido? Bueno, la verdad, lo primero es verdad, bueno, la colaboración es verdad que ha existido muy directa y bueno, desde la ejecutiva ATUC también hay un contacto directo con el Ministerio cada vez que se ha pedido, pues ha habido intercambio de impresiones para ver cómo se optimizaba esto, o sea, de manera que yo creo que hay que agradecerse al Ministerio. Es verdad que los ayuntamientos están gestionando todo. Yo sí me gustaría dar una pincelada de cómo lo hacemos en Madrid. En Madrid tenemos una dirección de fondos que se ocupa de ello. Luego intervienen las diversas direcciones generales del ayuntamiento para el tema, estoy hablando de los fondos MITMA, de zonas de bajas emisiones, las direcciones implicadas del ayuntamiento y luego como gran empresa del ayuntamiento capaz de recibir fondos estamos nosotros, la empresa municipal de transportes, que hemos capitalizado gran parte de esos fondos que van al Ayuntamiento de Madrid. Y la verdad es que hay una organización muy grande. Pero antes lo comentábamos, hay otros ayuntamientos que tienen unos medios mucho más pequeños, con menos capacidad para poder hacer pues eso, proyectos de los que comentaba Javier, que de verdad sean transformadores, porque eso sí que creo que tiene que ser importante y se ha dicho aquí. Lo que hagamos con estos fondos, y lo ha dicho muy bien Ángeles, tienen que ser para transformar la movilidad. No podemos hacer proyectos que sirvan para obtener esos fondos y que se queden ahí nada más, ¿no? Yo creo que eso nosotros lo tenemos clarísimo y lo estamos haciendo y vamos a seguir en esa línea de trabajo. Y como decíamos, pues nosotros en la colaboración que tenemos con el ayuntamiento todo fluye y todo va bastante redondo, y a la hora de presentar los proyectos, bueno, ayer terminamos de presentarlos y creemos que son unos proyectos muy potentes como fueron los de la primera fase, ¿no? Pero sí me gustaría introducir aquí pues un punto nuevo, ¿no? Que es cuándo llega la financiación, que lo hemos comentado, de verdad, ¿no? Cuándo llega el dinero, porque hasta este momento es verdad que tenemos los fondos, tenemos la capacidad, tenemos la fortaleza, todos nos hemos puesto a comprar autobuses, los estamos pagando ya, pero claro, las ayudas hay que notarlas en la tesorería de las compañías. Esto es un constante en mis comités de dirección, ¿no? Yo pregunto, todo va muy bien, los fondos están muy bien y tal, y al final de todo yo siempre pregunto, ¿pero cuánto nos ha llegado? No, bueno, todavía no ha llegado nada, pero va a llegar todo. Entonces, bueno, ahí sí que animo al Ministerio a que le dé fluidez al tema. Pero bueno, yo creo que eso tenemos las administraciones que nos hemos comprometido, lo hacemos porque podemos hacerlo y nos autorizan nuestra administración pertinente a que lo hagamos y por tanto está esa capacidad para aguantar ese tiempo. Pero bueno, yo creo que aterrizará bien y ahí vamos a seguir trabajando en más proyectos, porque luego hemos hablado de los 1.500 millones, no sé si vendrán muchos más. Pero bueno, sería un tema interesante, o tendremos que ir a otro tipo de proyectos que salgan, o de fondos, perdón, que salgan en Europa de otra índole. Nosotros, en nuestro caso concreto, pues como decía al principio, digamos que nos hemos acostumbrado ya a trabajar con fondos. Yo creo que todos los que estamos aquí ya estamos bastante acostumbrados y, por tanto, es algo que vamos a seguir trabajando en el futuro. Supongo que no será con la intensidad de los Next Gen, porque esto es una oportunidad única, como bien decías, Ángeles, y es un volumen de dinero, como ha comentado Diony, tremendo. Pero yo creo que a partir de este momento, o por lo menos en la empresa municipal de transportes, ha habido un antes y un después. Un antes en el que no hacíamos caso a los fondos europeos o relativamente pasaban sin enterarnos, y un después que ya es tener un equipo destinado a estar constantemente supervisando esos fondos, estando pendiente y cada vez que hay algo, pues preguntando, investigando y viendo cómo podemos hacer las cosas mejor para optar a ellos. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a por la última pregunta. Entonces, a ver, Diony, desde el punto de vista de UITP, ¿cómo podéis hacer o cuál puede ser vuestra tarea
para enriquecer. Yo creo que siempre que enriqueces un debate, le pones, tú eres experto en dar esos benchmarks, en aportar esos datos, en esa conexión, que además aportas otra visión más allá de nuestras fronteras. ¿Qué puede hacer UITP para enriquecer el escenario en el que nos encontramos de los fondos? Yo creo que esta misión está en el ADN de la UITP, ¿no? La UITP tiene una función clara de distribución de conocimiento entre los socios, que sois los que aportáis ese conocimiento, pero luego una labor clarísima de lobby, ¿no? Y para eso hay un comité europeo, que el vicepresidente es Alberto Alonso, director financiero y de estrategia de la MT, que está en contacto permanente con la Comisión, en contacto permanente con el Parlamento, para entender cuál es la legislación que va a ir saliendo y poder influenciarla, ¿no? Por poner dos ejemplos muy concretos. Hace unos años, cuando se empezaba a hablar del Green Deal, el enfoque de la Comisión, y todavía hoy sigue siendo, es un enfoque muy de descarbonización basada en la electrificación. Bueno, desde UITP estamos sistemáticamente insistiendo en que el enfoque tiene que ser mucho más estructural. Tiene que haber cambios desde el punto de vista de la integración de transporte y usos del suelo, como hablábamos antes, el evitar determinados viajes, fomentar el cambio modal y después en la punta de la pirámide está la tecnología, pero no antes, ¿no? A lo mejor algunos de los que estáis aquí, que trabajáis en este negocio, os echáis las manos a la cabeza, pero yo prefiero 1000 veces un autobús en plataforma reservada que un autobús eléctrico. 1000 veces. No tiene ningún sentido cambiar atascos de coches normales por atascos de coches eléctricos y autónomos, ¿no? Yo creo que ese enfoque y esa pelea permanente con la Comisión Europea es una de las cosas que estamos haciendo, ¿no? O, por ejemplo, en el ámbito del COVID, sin ir más lejos, desde febrero de 2020, que sabíamos que se vio claramente que en Asia que venían curvas, pues ya empezamos reuniones en las que habéis participado MT, ATUC, TMB y muchos de los otros que estáis aquí, con la Comisión Europea, con los diferentes comisarios, con la presidenta de la Comisión, con Naciones Unidas, con la Organización Mundial de la Salud, dejándoles claro que el transporte público es un pilar fundamental de cualquier plan de recuperación, ¿no? Y esto lo hacemos de muchas maneras, consiguiendo su confianza para aportarles documentos. Yo creo que un documento muy bueno, y aquí hay algunos de los autores, es el impacto socioeconómico de TMB en la movilidad de Barcelona. Creo que ese documento saca un poco a relucir el coste-beneficio social de esa tarea. Creo que es especialmente importante y la hemos utilizado. Hemos dado cursos de formación a muchos parlamentarios y a muchos jefes de gabinete de parlamentarios que no sabían lo que era un autobús, que no sabían lo que era un metro y que ahora utilizan el UITP como referencia y que habitualmente nos llaman. Hemos trabajado, por ejemplo, con el Banco Europeo de Inversiones o con la banca multilateral en la definición de guías para licitación de autobuses, renovación de flota, explicarles qué pasa con los mercados, con los autobuses de segunda mano, a qué mercados van, a qué mercados no van, y luego mucho benchmarking, ¿no? Por ejemplo, antes lo comentaba Ángeles. Bueno, España ha dedicado de los fondos de resiliencia el 13,5% a movilidad. Portugal ha dedicado solamente el 6%. Eso significa que aquí ha habido una apuesta clara por la movilidad como estrategia de salida, ¿no? Toda esta información está disponible en nuestra página web, comparada por países, comparada por tipos de proyectos, con acceso directo a las diferentes líneas de financiación que ofrece la Comisión Europea y os invito a que la consultéis y que cualquier duda a vuestra disposición. Perfecto, Diony, muchas gracias. Yo creo que sin duda, como decías, ha sido una oportunidad para todos y en este tiempo de pandemia, que imagino que habréis echado la raya y habréis sumado cuántos webinars, cuántas formaciones habéis tenido, algo que antes de febrero o de marzo del 20 era impensable, pero que hemos podido trabajar en red todas las empresas y que además con un enriquecimiento con otros continentes, con otros países, con otras ciudades, y eso sin duda UITP ha sido esencial en todo este proceso. Bueno, Javier, consultoría, plan estratégico, visión, apoyo, acompañamiento. Vosotros, como sois los que estáis fuera de la caja, podéis hacer lo que queráis, el resto lo tenemos más complicado. A ver, hemos hablado mucho de los fondos europeos que tenían un gran objetivo cuando aprobó la Unión Europea el paquete de reconstrucción en julio de 2020, de apoyar la recuperación económica por el impacto de la crisis. Pero para mí el segundo objetivo era mucho más importante, que es transformar el modelo productivo de Europa. El transporte en Europa es referencia a nivel mundial. Yo creo que podemos hablar de la alta velocidad, pero creo que el transporte urbano y el transporte público en Europa es referencia a nivel mundial.
Y hay una componente de la que no hemos hablado dentro de la dimensión social. Hemos hablado de poner al ciudadano en el centro, la mejora de la calidad del aire, etcétera. Pero también hay un componente muy importante de crear empleo de calidad. Y eso es fundamental, porque hay que crear empleo de futuro, empleo de calidad. Tenemos fabricantes de referencia, fabricantes de autobuses que hay que potenciar en esa transición hacia vehículos eléctricos y de hidrógeno, y esa componente es muy importante. Y en esa transformación de la movilidad urbana hacen falta dos cosas. Hace falta tener clara la visión a dónde queremos llegar para hacer un buen uso de esos fondos, pero luego nosotros podemos ayudar mucho en hacerlo realidad, que yo creo que es lo importante, ¿no? En utilizar bien esos fondos y en configurar esos proyectos transformadores que tengan al ciudadano en el centro, que aseguren la sostenibilidad medioambiental y económica de los proyectos y que generen empleo de calidad. Entonces, yo creo que ese es el gran reto que tenemos, ¿no? El utilizar bien esos fondos y en sacar adelante esos proyectos, y ahí es donde yo creo que nosotros podemos ayudar mucho. Perfecto. Ángeles, me imagino que no habrá sido fácil y para eso es esencial el nombre de la dirección, que sea estratégica, la elección de los proyectos, la priorización, el marcar esas líneas prioritarias, ¿no? ¿Cómo ha sido esa elección y el trabajo del Ministerio? Claro, efectivamente, eso es un trabajo que se llevó sobre todo el año pasado cuando estábamos en la fase de diseño de las convocatorias, porque luego se han parecido mucho la segunda de este año y la primera. En primer lugar, lo que seleccionamos era una serie de proyectos financiables, ¿no? Zonas de bajas emisiones, carriles para bicicleta, peatonalizaciones, autobuses cero emisiones, ¿no? Ahí sí que hicimos una labor y nos dimos unos meses para entender cuáles eran esas palancas que iban a transformar esa movilidad para de alguna forma llegar a esa lista de proyectos con todos los condicionantes que también nos imponía la carga medioambiental, digamos, que lleva el plan de recuperación, que tiene unas obligaciones medioambientales muy fuertes. Por poner un ejemplo muy concreto, con fondos del plan de recuperación no podemos financiar ningún autobús diésel ni de gas. Tiene que ser cero emisiones cuando estamos hablando en urbano. Es decir, eran unas exigencias muy, muy fuertes. Entonces, casando esas exigencias medioambientales con las palancas en las que realmente creíamos que iban a transformar las ciudades, diseñamos ese listado de proyectos subvencionables. Nos llegan las solicitudes de todos los ayuntamientos y cómo priorizamos, qué valoramos mejor o peor. Bueno, pues el diseño que tenemos es que lo primero que valoramos es la madurez del proyecto por la propia urgencia que nos marca el plan, porque los plazos son muy, muy exigentes y no podemos financiar o cerrar los fondos a proyectos que a día de hoy son una idea en un folio. No, tiene que haber algo más, tiene que haber solidez, tiene que ser un proyecto que ya esté metido en el PEMUS, que ya esté trabajado y que sea de aplicación rápida en los plazos que nos marcamos, que como digo tendrían que estar terminados en el 24, como mucho en diciembre del 25. El segundo criterio es el de impacto. Tenemos que demostrar por esos condicionantes ambientales que todos los proyectos que se financian contribuyen a la mejora de la calidad del aire en las ciudades. Eso ya está preseleccionado por la tipología de proyectos, ya garantizamos que los proyectos de esa tipología cumplen calidad del aire, pero si hay alguna zona gris, pues tiene que garantizar que mejora la calidad del aire. El impacto es fundamental y si no se garantiza eso, el proyecto no resulta elegido. El tercer elemento es la calidad del proyecto. Yo en las reuniones siempre decía que no tengamos proyectos que nos avergüencen, ¿no? Que cuando el día de mañana estén implementados digamos, pero ¿cómo hemos metido fondos en un carril bici demasiado estrecho, en algo que esté mal pensado, ¿no? Por eso gran parte se va a la calidad de la documentación de la propuesta que nos llega y a la calidad del diseño técnico. Lanzamos unas pequeñísimas guías porque se hicieron muy rápidamente de calidad para algunos de los tipos de proyectos diciendo, oye, pedimos unos mínimos, o sea, no podemos financiar cualquier cosa, tiene que ser algo que nos dé ese salto cualitativo, no se trata de captar fondos para cualquier cosa, como se ha dicho. Y el último criterio que poníamos era la relevancia, que este ya es más general, pues de que nos ayude a cumplir los hitos y objetivos que se marcan en el plan, que se fomenta la creación de empleo en España o en Europa, bueno, pues un criterio un poquito más general. Entonces, estos han sido los 4 grandes pilares en los que nos hemos apoyado para seleccionar los proyectos. La verdad es que en la convocatoria del año pasado, que fue muy rápida para todos, pues teníamos mucha incertidumbre de, bueno, ¿qué llegará? ¿No? Pues llegaron proyectos de mucha calidad, la verdad, y aquí dar la enhorabuena colectiva a todas las ciudades que participaron en ellos. Hoy cerramos segunda convocatoria, estamos recibiendo muchas propuestas y seguro que son de una calidad todavía superior. Hemos tenido todos un año más para aprender. Entonces, nada, la impresión es muy buena, se están ejecutando con las dificultades que tienen, que las tienen, los ayuntamientos más pequeños las tienen, estamos intentando apoyar con webinars, con plantillas, la tramitación administrativa es tremenda y de ahí el que todavía algunos no hayáis recibido el pago en cash, pero está en ello, pero la complejidad administrativa
en todas las administraciones es tremenda, está siendo un reto. Pero sinceramente creo que es tan buena oportunidad, hay tanto interés de todos, hay tanta necesidad y de verdad es una oportunidad que no podemos dejar pasar como país y espero que el diseño haya ayudado y espero que los fondos realmente terminen pues eso, haciendo que muchas ciudades, 170 en la primera convocatoria, vamos a ver cuántas se suman en esta segunda, pues consigan hacer en poco tiempo proyectos que realmente sean buenos, que realmente transformen esa ciudad. Perfecto. Has lanzado muchos mensajes y uno de ellos ha dejado muy tranquilo al gerente de MT, que a lo mejor en un par de comités de dirección no pregunta. Y yo creo que el 95% de los que estamos aquí, por no decir al 100%, casi, ¿eh? Y Alfonso, desde el punto de vista de empresa que recibe, que compite por esos fondos, sin duda el trabajo de presentación de los fondos es un trabajo muy fuerte, muy exhaustivo, muy exigente, pero yo creo que Ángeles ha dado un dato clave que se une con lo que decías antes, el grado de madurez. Ningún proyecto que se hubiera pensado ahora es posible llevarlo a cabo con los plazos que marcan estos fondos. ¿Qué tenía que tener hecha una empresa? ¿Qué plan tenía que tener la empresa para poder llegar a estos fondos? Bueno, en el caso de Madrid, arrancamos en el año 19 con la estrategia de sostenibilidad ambiental Madrid 360 dentro del ayuntamiento. Eso nos generaba un marco en el que teníamos que hacer proyectos para conseguir todos esos objetivos, ¿no? Y dentro de esos objetivos, la empresa municipal de transportes tenía bastantes e importantes, como era desde la transformación de la flota, el cambio de infraestructuras de aparcamientos, o sea, una serie de retos importantes para la ciudad que los reflejamos en nuestro plan estratégico 21-25, ¿no? Ahí recogimos una inversión de 1.000 millones de euros para ese periodo de años y, lógicamente, para llegar a esas conclusiones, los proyectos estaban ya, de alguna forma, aterrizados, avanzados, sabíamos lo que queríamos y sabíamos en qué queríamos invertir. Sabíamos, ya se ha hablado en la otra mesa y no voy a incidir en ello, pero sabíamos que los autobuses tenían que ser de baterías fundamentalmente, sabíamos que íbamos a hacer un proyecto piloto de hidrógeno, pero que no iba a ser la energía fundamental hasta que esté madura y veamos cómo se adapta a la empresa. Sabíamos que teníamos que hacer hubs de movilidad en lugar de aparcamientos, donde todo el ecosistema de la movilidad esté presente, como el que acabamos de inaugurar en Canalejas, en Madrid, donde hay desde patinetes hasta carga ultra rápida de automóviles. En fin, teníamos muy claro todo lo que había que hacer. Eso nos permite pues rápidamente ponernos a trabajar y con eso, a la base de esos proyectos y con las peticiones del Ministerio adaptadas a las directivas europeas y al marco europeo, bueno, pues ponernos a trabajar y tenerlo de una forma rápida. Y esto nos ha hecho, además, como decía también, pues transformar en todas las líneas de negocio de la compañía. Es decir, no solo hemos comprado autobuses eléctricos, que lo hemos hecho y el número importante, no solo hemos conseguido fondos para transformar la carga de esos vehículos, que lo hemos hecho y de manera importante, hemos conseguido dinero fuera de fondos también, pero fuera del MIDMA, pues por ejemplo en Mincotur, pues para hacer un aparcamiento, para transformar un aparcamiento que teníamos en el centro de Madrid, en Recoletos en concreto. Hemos conseguido dinero para paradas, para darle otra accesibilidad distinta a paradas, pero que no vienen del MIDMA. Es decir, en definitiva, nos hemos metido en el ecosistema de los fondos, como decía con anterioridad, y estamos explotándolo. Pero la base de todo, y aquí yo creo que para el futuro tenemos que sacar esa lectura, y yo creo que todos la tenemos igual, tenemos que generar en nuestras empresas una cartera de proyectos, una estrategia a medio y largo plazo alineada con lo que se nos pide desde Europa y tener esa cartera de proyectos para lo que pueda venir, que haremos poco a poco si no tenemos esos fondos, y si vienen nuevos fondos o de otro tipo, pues nos ayudarán a acelerar, a escalarlo rápidamente y a materializarlo antes. Esto nos ha llevado a nosotros pues, a que la flota de eléctricos pues, haya crecido más rápidamente, a potenciar un proyecto como el hidrógeno, que también tiene fondos europeos. Ahora hemos metido 10 autobuses de hidrógeno, pero la hidrogenera y toda la instalación que vamos a hacer fotovoltaica pues la tenemos metida también en fondos, en algún caso FEDER. En fin, estamos trabajando con todo tipo de fondos para que al final tengamos pues las mayores ventajas posibles dentro de Madrid. Y en esa línea seguiremos trabajando. O sea, que
nos queda un reto importante para en los próximos años acabar todo lo que ha dicho Ángeles, porque ahora, claro, el siguiente objetivo es que tenemos que dar el do de pecho todos. Sería nefasto para España que no cumpliéramos con la ejecución de esos proyectos. Nosotros todos los proyectos de la primera fase ya están, por supuesto, licitados y en marcha. Y bueno, proyectos tan interesantes también, no lo he contado, pero bueno, también en el otro área para transformar la bicicleta pública en Madrid. Vamos a cambiar todas las bicicletas de Madrid, vamos a pasar de 3.000 bicicletas a 7.500, de estar en una serie de distritos a pasar a los 21 distritos y de mejorar la tecnología de unas bicicletas que se habían quedado obsoletas y que además se vandalizaban, pues pasar a una tecnología mucho más amigable para el usuario, que lo que va a hacer es potenciar precisamente la bicicleta como modo de transporte pues alternativo y que va en la línea de lo que estábamos hablando, luego acompañado con los carriles bicis que nos está haciendo el Ayuntamiento o nuevos proyectos de nuevos carriles con priorización semafórica. En fin, yo creo que los fondos nos han revolucionado a todos y nos han hecho subir unos peldaños en la estrategia que llevamos para transformar nuestras empresas. Así que espero que vaya habiendo más fondos. Ya estemos pensando en la tercera fase, ¿no? Perfecto, pues muchísimas gracias. Yo creo que ese mensaje es muy interesante. Yo no sé si hay alguna pregunta del público y si no, yo creo que hay que sugerirle a Jesús Herrero que hagamos un grupo de trabajo. Esta mesa hay que mantenerla viva. Esto de vez en cuando, cada 6 meses, hay que repetir esta mesa porque yo creo que aquí hay mucho material de trabajo, mucha información y sin duda para los miembros de ATUC que trabajáis continuamente en este ámbito, espero que haya sido de interés. Para nosotros lo ha sido, desde luego, y ha sido un placer poder contar con vosotros, preparar la mesa y compartir vuestra experiencia. No sé si hay alguna pregunta o si damos ya por cerrada la mesa. Ahí. Te pasan el micrófono. Sí, buenos días, Ismael Urbén, de TMB Barcelona. Quería preguntarle a Ángeles Marín qué significa complejidad administrativa para realizar los pagos. ¿En qué se traduce eso en tiempo? Sí. Bueno, yo si queréis os cuento lo que hay detrás. En los ayuntamientos que participáis en la primera convocatoria tenían que presentar en junio un informe de gestión de hasta dónde habían ido y justificar que habían iniciado los procesos de licitación de los proyectos que se financiaron con cargo a la primera convocatoria. Esos informes se recibieron en junio, muchos de ellos. No voy a decir que todos, porque bueno, pues ya digo que es un plan complejo, que hay mucha documentación y algún ayuntamiento pues tuvo problemas en facilitarse o en acreditar que había iniciado los procesos. Desde el Ministerio hemos trabajado todo el verano en gestionar y pulir estos informes porque ha habido, pues ya digo, un porcentaje de casos que han tenido que ser subsanados, a veces cosas muy menores, otras no tanto. Ese es el proceso que nos lleva el verano. Ya desde verano hicimos unos primeros lotes de pago y luego, aparte de ese primerito, que era acreditar los procesos de licitación, pues hay que cumplir una serie de formalidades, como estar al corriente de Seguridad Social y Agencia Tributaria, acreditar un código de cuenta que esté dado de alta en el Tesoro. Es que no sé si esto es muy aburrido, pero bueno, que cuando digo que hay complejidad burocrática es que hay que cumplir muchas cositas para poder ordenar un pago. Entonces, con todos los ayuntamientos que cumplieron esto, pues se hizo un primer lote de pagos que ya están tramitados desde hace algún mes, un segundo lote de pagos al final de verano que también están tramitados y ahora estamos con el tercer lote de pagos. Eso es lo que hemos conseguido tramitar del Ministerio. Ahí ya se da orden al Tesoro. Yo sé que Tesoro tarda semanas / algún mes, no lo sé, en ejecutar el pago. Eso ya se escapa de nuestro control y ese ya es el pago en cash que llega a vuestra tesorería. Pero sí quería decir que primero tienes que esperar al hito de junio y nos ha llevado pues hasta septiembre el pulir los datos que recibimos, los que íbamos recibiendo se iban haciendo lotes y por tanto algunos ayuntamientos creo que ya deberían haber, desde luego desde nuestra gestión ya han salido 2 lotes de pagos y el tercero estamos en él. Ya se ha llegado el dinero o no, se me escapa porque depende de Tesoro Público. Entonces a eso me refería con complejidad. Hay otro cuarto bloque de ayuntamientos que todavía no tenemos todos los criterios cumplidos y por tanto todavía no les hemos podido ordenar el pago. Es todo complicado. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto, pues muchísimas gracias a todos y gracias por haber asistido. Gracias.